Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Buenas tardes, Daniel de Abrantes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Bueno, y muy buenas tardes, Leandro Mugarza. Los tres que vamos a sacar este programa adelante. Leandro Mugarza es el operador de los días viernes. Desde que estamos los días viernes, porque nosotros empezamos aquí haciendo La Brújula lunes y martes, Seguimos haciendo lunes y martes y hemos incorporado los días viernes, que realmente es formidable, porque el viernes a esta hora es cuando empieza el fin de semana, Es cuando usted, viste cuando los chicos, y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela, y cuando salí de la escuela el viernes a las 5 de la tarde, que no tenés que volver hasta el lunes, es una cosa formidable. Yo sé, no me vayan a contestar que toda la vida está distorsionada y que los pibes no van a la escuela. Lo sé, pero quiero decir que los viernes a esta hora realmente es un gusto poder iniciar el fin de semana junto a todos nuestros queridos oyentes, tratando de hacer el mejor de los programas, Así que le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando por la antena de Radio La Luna AM1140, todos los que se quedaron ahí enganchados, que estaban sintonizando la AM, ahí está, siga usted ahí, no se vaya, vienen 2 horas estupendas de un programa extraordinario, También a los que van enganchándose o ya se engancharon a través de la www.radiolaluna.com.ar, los que nos siguen por Twitter, por Facebook, por las computadoras, por las aplicaciones, por donde sea, por la calle, por donde esté, que nos siga pero muy buenas tardes, Le damos las muy buenas tardes también al inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, nada menos que Daniel Pérez, el que justamente nos ha permitido realizar esa enorme parloteca con más de 1.100 entrevistas, y muchísimas de ellas de alta jerarquía, que realmente son de enorme utilidad para investigadores, estudiantes, quienes realmente quieran ir a una de las fuentes posibles para poder apreciar, entender, conocer, buscar propuestas sobre determinada temática. Ahí tiene entonces, usted se suscribe a La Brújula en la Luna, canal de YouTube La Brújula en la Luna, y va a recibir los programas completos o puede cuando quiera usted escuchar cualquiera de los segmentos que puedan ser de su interés. Y ahí quien está trabajando Miguel Pascual. Miguel Pascual está trabajando justamente para poder potenciar esto que crece y crece. Crece despacito, sí, crece despacito. Crece, como decía Alfredo Zitarrosa, crece desde el pie, Crece por hiladas, crece la pared, y crece la brújula, y crece justamente el canal de YouTube, y crece también en otros aspectos que ya vamos a ir haciéndoles conocer a nuestros oyentes por qué la brújula sigue y sigue creciendo, y además sigue creciendo en muchos lugares del país. Sorprendentemente van sumándose oyentes distantes de Buenos Aires, pero que les encanta el programa y entonces nos acompañan aquí en la M1140. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberry, la realizadora de los flyers de difusión que circulan y circulan. Le damos también las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes Capital hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. También le damos las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos hacen llegar, todo el conjunto de sus preocupaciones que tienen que ver justamente con la posibilidad de trabajar dentro de los protocolos, con los cuidados para sí mismos y para con los terceros, pero tratar de realizar las actividades a partir de las cuales la gente se gana la vida, porque evidentemente los bienes y servicios que necesitamos para vivir surgen inevitablemente del trabajo. Puede haber materias primas que sean dadas por la naturaleza, pero lo que llega a nuestra mesa, nuestra propia mesa o nuestra casa, todas son frutos del trabajo, y por tanto debe trabajar el hombre para ganarse su pan. ¿Quién lo dice? Martín Fierro. Bueno, ¿qué tipo de programa vamos a tener hoy? Miren, nosotros vamos a hacer un programón hoy, porque primero vamos a tener a
Raúl Montenegro, que es biólogo, premio Nobel alternativo y presidente de la FUNAM. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de muchos temas, pero uno de esos temas es algo que preocupa a mucha gente, que tiene que ver con los cócteles de frecuencias de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre la salud de las personas. Masitelli, ¿me puede repetir eso? ¿Qué está diciendo? Campos electromagnéticos. ¿Qué son los campos electromagnéticos? Bueno, miren, están los naturales, los que son justamente los campos electromagnéticos del planeta Tierra, son los que hacen que se mueva la aguja de la brújula, por decirlo de alguna manera. Están los que provienen del Sol, ¿verdad? Hay una cantidad enorme de campos electromagnéticos que son los naturales, pero el ser humano, a partir de las nuevas creaciones tecnológicas, ha ido incorporando una enorme cantidad de nuevos campos electromagnéticos que tienen que ver con nuestros celulares, que tienen que ver con las pantallas, que tienen que ver con la pantalla de la computadora, con la televisión, con la pantalla del celular, que tienen que ver con las antenas que se han venido instalando y que hubo una lucha muy fuerte para que no se instalen, pero la comunicación y la revolución en las comunicaciones se hace a través de estas antenas, y ahora nada menos ya empieza a emerger no solo el 4G, que ya está instalado en la Argentina, sino el 5G. Y bueno, todo esto, ¿qué constituye? Le vamos a preguntar nada menos que a un premio Nobel alternativo y un biólogo molecular, cuál es el impacto sobre la vida de las personas, cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Y además vamos a hablar de un conjunto importante de otros temas. Después vamos a estar, y eso lo vamos a pasar con anterioridad, con Miguel Berrotarán, del Foro Solidario de Córdoba, y le hemos pedido que nos haga un recuerdo del cordobazo. Así que en unos minutitos vamos a estar pasando la grabación que él nos ha mandado, y que tiene que ver con el cordobazo, que mañana se están cumpliendo 52 años de aquella lucha del pueblo de Córdoba, y él nos va a hablar de las luchas de ayer y de hoy. Ahí tenemos la grabación, así que la vamos a pasar directamente desde nuestro celular, y la vamos a mandar al aire. Después vamos a estar hablando, como todos los viernes, con Carlos Matos y Rodrigo Romera, el impacto social de las discapacidades congénitas y adquiridas. Más tarde vamos a estar hablando, o sea, cuando digo más tarde, no está dentro del programa todo, ¿no? Con Carlos Mora, que él es profesor en temas ambientales, un estudioso, y nos va a decir la lucha que se está emprendiendo para no perder la reserva de biosfera del Parque Pereira Iraola. ¿Quién no conoce el Parque Pereira Iraola allí en La Plata? Un lugar estupendo, Daniel, extraordinario, un parque con unas plantaciones hechas hace más de 100 años, extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con él vamos a estar hablando de eso. O sea que viene un programa ambientalista, pero de raíz, ¿no? Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu. ¿Por qué? Porque hay un aumento del interés ciudadano en temas medioambientales y hay encuestas que lo confirman. ¿Sabés, Daniel, en cuánto se incrementó? En un 700% la preocupación sobre temas ambientales. Quiere decir... ¿Cuántos años? Bueno, se lo vamos a preguntar a Laura Deriu. Porque, bueno. Lógicamente... Y además Laura Deriu nos va a contar si efectivamente, después de todo lo que se dijo, y nosotros aportamos nuestro granito de arena, sobre el trigo transgénico, Alfajores Habana desistió de utilizar trigo transgénico. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Espero que no nos engañen, ¿no? Porque cuando uno come un alfajor tampoco andas haciendo un análisis a ver si es transgénico o no lo es, Pero bueno, mientras Daniel va preparando su temática, nosotros vamos a ir avanzando con esto que en alguna medida pretende ser un homenaje a aquellas jornadas para quienes son jóvenes. Para quienes son jóvenes, quiero recordarles
que la Argentina sufrió durante el siglo XX. Quizás cuando se habla de la decadencia argentina, quizás la fecha más correcta sea el 6 de septiembre de 1930, porque nosotros vivíamos con un orden constitucional a través, en 1912, a través de la ley Sáenz Peña, la Argentina logró el voto secreto y universal. Lógicamente estamos hablando de los hombres en aquel entonces, todavía no de las mujeres, pero de todas formas se había dado un paso muy importante. Ya en 1916, don Hipólito Yrigoyen gana las elecciones. Vamos a seguir funcionando en el marco de la Constitución Nacional. Él habrá asumido sin que finalice todavía la Primera Guerra Mundial, pero finaliza en 1918 la Primera Guerra Mundial. Él sigue su mandato hasta 1922. En 1922 viene el Marcelo T. de Alvear y en 1928 vuelve don Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación. Y 2 añitos después, en 1930, se va a dar el primer golpe de Estado. El segundo golpe de Estado se va a dar en 1943, el tercero se va a dar en 1955, el cuarto se va a dar en 1962 y el quinto se va a dar en 1966. El Cordobazo se da en el marco de una dictadura militar, del quinto golpe de Estado, un proceso que se había autodenominado de revolución, y que se iba a quedar 20 años en la Argentina. 28 de junio de 1966 se da el golpe de Estado, ¿verdad? Es derrocado el presidente Arturo Illia y viene la dictadura de Onganía. Épocas que son incomprensibles para la muchachada porque no te dejaban andar con pelo largo, te metían en una comisaría y te rapaban. Épocas que son difíciles de entender para gente que no la vivió, ¿verdad? En medio de un mundo que se convulsionaba, en medio de los Beatles, los Rolling Stones, la rebeldía, el movimiento de los negros, el movimiento de las mujeres, de la revolución, de la libertad sexual, de la revolución cubana. En medio de aquel contexto se daba el golpe de Estado que pretendía poner a la Argentina virtualmente en un lugar donde el pueblo no quería estar. Se había derrotado un gobierno radical, pero se venía de la proscripción del peronismo, que ya desde 1955, desde ese golpe, venía proscripto, de manera que un marco realmente espantoso. Y por suerte, en ese marco espantoso en el que vivíamos en la Argentina, por suerte hubo una rebelión popular. Esa rebelión popular fue encabezada por obreros y por estudiantes en Córdoba, ese 29 de mayo de 1969. Veníamos también del mayo francés, ¿verdad? Del año anterior, de 1968. En ese contexto es donde se da, y mañana se cumple un aniversario. Entonces, nuestro homenaje a través de Miguel Berrotarán, del Foro Solidario Córdoba. Desde Forjando Córdoba queremos decir que nos sentimos muy agradecidos por la invitación del programa La Brújula de Radio La Luna AM 1140 que conduce Mario Masitelli. Bueno, el tema que queremos expresar al país es hacer un parangón entre otro aniversario del Cordobazo y los tiempos actuales de Córdoba. La gesta del Cordobazo logró la unidad en la lucha y movilización de 2 sectores clave, el movimiento obrero de Córdoba y el movimiento estudiantil universitario. Sus líderes, Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres, René Salamanca, dejaron un legado de dignidad y lucha, un testimonial muy grande para nosotros como cordobeses. No podemos omitir tampoco de decir que tuvimos el primer mártir, que fue el trabajador radical Máximo Mena, muerto en Boulevard San Juan, y Arturo M. Vaz. Hoy surge esta organización, Forjando Córdoba, ante el desencanto y la decepción que tiene todo el pueblo de Córdoba,
de toda la catadura dirigencial partidocrática de distintas coaliciones políticas que están vigentes en Córdoba, que realmente no nos sentimos representados por ellos, y por esto formamos Forjando Córdoba, una organización que ha sido creada con el objetivo de perdurar en el tiempo. Ha sido formulada, quiero aclarar esto, es muy importante para nosotros, por contingencias electorales, de coyuntura. Todo lo contrario, aspiramos que sea una organización plural, amplia, abierta, intersectorial e intergeneracional. Está integrada en los hechos hasta el momento, porque es muy reciente, hace 2 días que se ha creado, por el Foro Solidario Córdoba, el Partido Concertación Forja, la Corriente Socialista, la Organización de Trabajadores Radicales OTR, la Casa de los Trabajadores, el Peronismo de Punilla, el Peronismo de Santa María, la Organización San Martín del Río Cuarto, la Organización CUMPA, que quiere decir Córdoba Unida Movimiento Peronismo Amplio, Proyecto Sur, la CTA Autónoma Regional Córdoba y Peronismo de Cristina. Y con ella creemos que lo primero que tenemos que hacer teniendo correspondencia, digamos, con ese mensaje que yo les decía que dejó el cordobazo y sus luchadores al resto de los cordobeses, tenemos que interpelar a nuestro gobernador Juan Schiaretti, porque en muchos puntos nosotros consideramos que le ha venido faltando el respeto al pueblo. Uno, ignorando, por ejemplo, últimamente la audiencia pública por la autovía Punilla, que es una obra de rutas, puentes, que va a producir un impacto ambiental. El poco bosque nativo, que es en un porcentaje del 3% que tenemos en la provincia, va a ser más maltratado, y también un impacto económico para muchos, porque habría una traza de ruta diferente, seguramente para beneficiar a especuladores inmobiliarios y desarrolladores urbanos. Otro reclamo nuestro es el creciente y meteórico, el crecimiento meteórico, quiero decir, de la pobreza, de la indigencia, la desocupación, de trabajadores en negro que no tienen solución. No hay políticas públicas provinciales que busquen solucionar. Lo único es expectante con las políticas nacionales, nada más, pero no existen políticas en Córdoba. El otro punto también que reclamamos es tomar decisiones tardías e irresponsables que se traducen en miles de contagios y muertes por el COVID, por ejemplo, en Córdoba actualmente. Eso es de público conocimiento. Como les decía, no podemos dejar pasar la devastación forestal por incendios, contaminaciones de cuencas hídricas, arroyos, ríos, tanto por el lado de los agrotóxicos, por la gran explotación de soja, los residuos industriales y también los residuos o los efluentes cloacales, por decir así. Y también la falta de política pública para el cierre de 4.000 pymes en Córdoba y muchos miles de negocios que están cerrando las puertas, como en el resto del país, ¿no es cierto?, que es un fenómeno que estamos viendo que tiene que ver la crisis económica y el COVID. Es por todas estas cosas que nosotros estamos formando esta nueva fuerza que se llama Forjando Córdoba, y aspiramos a trabajarla por muchos años y en forma sólida, donde realmente haya una democracia participativa del ciudadano y los militantes se sientan que ven con plenitud consagradas sus convicciones y principios. Desde ya muy agradecido a Radio La Luna por esta oportunidad, y le damos un fuerte abrazo a Mario Masitelli. Bueno, ahí lo han escuchado, Miguel Berrotarán, del Foro Solidario Córdoba,
un recuerdo del Cordobazo y cómo la lucha sigue, porque en realidad las luchas de los pueblos son permanentes, la lucha de los seres humanos es permanente desde el comienzo que estamos luchando. Había alguien, Daniel, que decía que la lucha de los seres humanos se daba en 3 niveles. Uno, el físico-biológico, es decir, ese que el ambiente primitivo. Otro con las otras especies. Y finalmente al interior de la especie, es decir, entre los propios seres humanos, ¿verdad? El que decía esto era el doctor Juan B. Justo. Y siendo esto algo reconocido y algo que cualquier investigador histórico lo va a reconocer, es cierto que estamos en una época, en un tiempo histórico distinto, donde, según Noam Chomsky, el intelectual norteamericano que tiene 92, 93 años, ya habría que plantear las cosas de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Bueno, bastante sencillo. ¿Es la cooperación o la extinción? ¡Epa! Es así. ¿Escuchamos bien? Sí, cooperación entre los seres humanos, de los seres humanos con las otras especies y con el ambiente. Es decir, están diciéndonos que los paradigmas con los cuales llegamos hasta este punto de deterioro ambiental en el que estamos, si no se modifican, vamos a la extinción como especie. Si no lo cree, le quiero decir que ya hubo otras extinciones, y antes que nosotros se extinguieron bichos bastante más grandes que nosotros, que fueron los dinosaurios. Dicen que se extinguieron porque cayó un meteorito. Puede ser, es una buena tesis. No lo sabemos porque ninguno de nosotros estaba hace 65 millones de años en el planeta para ser testigo. Pero lo cierto es que esos gigantes mamíferos terminaron, quedaron ahí enterrados mayoritariamente y lógicamente a través de determinados trabajos se van encontrando sus huesos, sus partes, las van armando, se los puede ver en distintos lugares del planeta. Acá en la Patagonia se encontraron de los más grandes del mundo. Bueno, perfecto, pero esta extinción, a diferencia de aquella, no sería motivada por un meteorito, que en definitiva quizás no podríamos hacer absolutamente nada, sino por los cambios que en el ambiente estamos haciendo los propios seres humanos. ¿Y por qué los seres humanos hacemos semejantes cambios en el ambiente? Lo hacemos motivados básicamente por el ansia de ganar dinero. Y el fetichismo del dinero ha hecho que un billete, que es un pedacito de papel, sea más importante que un árbol. Y les quiero decir que el dinero cada vez es menos un pedacito de papel. Cada vez son más pulsos electrónicos, por tanto el fetiche, ese juguetito del dinero, tampoco tiene una materialidad. A diferencia del árbol, que nos da vida, nos da sombra, nos da oxígeno, nos limpia el ambiente. Entonces, es importante que vayamos cambiando el paradigma. No se puede ir contra el ambiente, que es el que nos ha dado lugar a nosotros para que podamos vivir, es el que le da lugar a nuestros hijos, es el que le da lugar a nuestros nietos también, para que puedan seguir, y entonces ya no pensamos solo en nosotros, ya pensamos en las generaciones que vienen, pensamos en los más chicos, nos comprometemos con ellos. Felizmente, la humanidad está comprendiendo esto. Y ese desarrollismo capitalista, o como usted le quiera llamar, con la forma destructiva que tuvo fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, eso tiene que terminar. Hay muchísima gente en Europa, en Estados Unidos, hasta en China, en Rusia. La gente va creciendo la opinión de que, muchachos, y sobre todo ¿quiénes? Los más jóvenes. Dicen, no, paren la pelota, muchachos.
Nosotros tenemos mucha expectativa de vida. Algunos de ustedes ya están un poco viejitos, pero nosotros queremos vivir. Ya estamos en contacto con el biólogo molecular, premio Nobel alternativo y presidente de la FUNAM, Raúl Montenegro. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, igualmente para nosotros, queríamos aprovecharte para que nos expliques, porque sabemos que estás dando algunas conferencias sobre los cócteles de frecuencias de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre la salud de las personas. Primero me gustaría que nos des una explicación, aunque nosotros algo adelantamos, de lo que son los campos electromagnéticos y después que nos expliques cómo se han modificado con las nuevas tecnologías y cómo están influenciando en la vida de las personas. Bueno, como vos decías, justamente ayer y en un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil y otros países, que estamos uniendo un poco los esfuerzos. En el caso de Argentina hemos armado una red plurinacional sobre contaminación electromagnética. Entonces, la idea justamente fue la de hacer una explicación técnica y la centramos sobre dos partes, ¿no? El efecto electromagnético obviamente es energía, pero sobre lo que nos centramos sobre todo ayer fue, por un lado, en los campos magnéticos que generan los tendidos de alta tensión, por ejemplo 132 kV o los de media tensión, y después, yendo más a frecuencia más alta, también estuvimos justamente exponiendo sobre todo lo que es telefonía celular, todo lo que es uso de microondas, tanto en comunicación como en transmisión de datos. Y lo que hicimos fue, para cada uno de esos casos, ver qué es lo que se sabe sobre efectos en la salud, y después ver cómo estaba regulado en Argentina, y sobre todo mostrar, tanto en un caso como el otro, cómo las normas que tenemos nosotros vigentes son realmente totalmente permisivas, y bajo ningún punto de vista protege la salud, y lo que contrasta además con valores puestos en otros países. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Quiere decir que podemos decir que digamos a los campos electromagnéticos que ya existen, porque en la naturaleza existen, el ser humano ha incrementado esto exponencialmente. ¿Es correcto la palabra en este caso? Sí, no, la palabra exponencial es correcto. Lo que pasa es que a su vez son cócteles de frecuencias que no existían en la naturaleza. O sea, nosotros hemos generado estos cócteles, por ejemplo, yéndonos a un extremo del espectro electromagnético, que es las frecuencias extremadamente bajas. Allí están los campos magnéticos, por ejemplo, que generan todas las líneas de alta tensión, media tensión, y en donde mientras haya una distancia entre esas líneas y las personas, no hay riesgo. Pero cuando ya se empieza a ver que esos campos magnéticos actúan sobre las personas, valores más altos, allí ya tenemos problemas. Y justamente marcábamos ayer que desde el año 2000, con 2 metaestudios que hicieron los grupos de Greenland y sus colaboradores y de Argon y sus colaboradores, sabemos, en base a 20 estudios epidemiológicos, que es la base con la cual se hicieron estos metaestudios, que cuando niñas y niños menores de 15 años expuestos en forma continua, esto es importante, no es un momento, sino expuestos en forma continua a campos magnéticos por estos tendidos de líneas, por ejemplo, cuando esos campos magnéticos son iguales o superiores a 0,3 microtesla, que es la microtesla, la unidad de medición, puede llegar a duplicarse el riesgo de leucemia infantil, ¿no? Y lo que contrastábamos es que, por ejemplo, en Argentina las normas vigentes, que son obsoletas, muy antiguas, permiten límites de 25 microtesla, cuando estos trabajos encontraron efectos indeseados a valores de 0,3 y más, ¿no? Con lo cual vemos que esa distancia es abismal,
y se vuelve más enojoso cuando uno ve que en muchos países europeos para nuevos tendidos, nuevas obras, ya de hace bastantes años, tienen un límite de 1 microtesla, que nosotros tenemos 25, y sin mayor preocupación por parte de los entes de control, hablemos del caso, por ejemplo, de NACOM, de actuar tanto en los campos estos como en los que tienen que ver directamente con telefonía y transmisión de datos. No vemos realmente mayor interés, y no hablo de este gobierno solamente, esto es crónico en prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido. Han mantenido estos estándares elevadísimos. No hay un gran interés en modificarlo. Da la impresión que siempre se está más cerca de las corporaciones que de la salud de las personas, ¿no? Claro. Te voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero Ángel González manda saludos a Raúl, lo conocía ya por el año 2010 en Neuquén, en el segundo Foro Latinoamericano del Agua, como derecho humano por la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Desde San Martín de los Andes, abrazotes para vos, para mí me manda. Y Ángel González, bueno, es un amigo de aquella localidad y no quiero recordarlo más que como un gran amigo porque nos está escuchando en este momento desde allí y ha pasado por situaciones tan dolorosas que prefiero no recordarlas en este momento. Raúl, y si vos, no sé si lo recordás, pero acá cierro el paréntesis porque era un saludo que tenés otro. Sí, no, de ya, muchísimas gracias, un gusto. Bien, hay otros saludos, pero quizás seguramente no los registres con la dimensión de este luchador ambiental. Claro, y por sí, muy emocionante. Sí, por la defensa del libre acceso a las costas de los ríos, de los lagos, en fin. Bueno, ahora bien, nosotros seguramente el ímpetu de esta revolución que está avanzando de las comunicaciones, que nos va a llevar al 5G casi inevitablemente en el corto plazo, y seguramente vamos a estar sometidos a mayor densidad o mayores cócteles de campos electromagnéticos con lo que esto representa. ¿Vos dirías que cómo se defiende la persona que no cuenta con el gobierno como aliado, hasta que haya un gobierno que realmente sea aliado en este sentido? ¿Cómo se defiende la gente de esta situación? Porque si no parece que fuera una impotencia y nada puede hacer. ¿Puede hacer algo la gente? Bueno, primero hay que marcar una realidad de la cual nadie se puede considerar marginado. Es decir, la pandemia ha realmente potenciado notablemente el uso de estas tecnologías, ¿no? O sea, eso es algo real, y no solamente a nivel de adultos, sino también a nivel de niños. Eso me parece importante marcarlo porque se vuelve mucho más difícil hablar sobre justamente o responder las preguntas que vos decías cuando ya se está integrando casi a la vida cotidiana. Claro. Yo diría que lo primero es que cada persona debe saber de que no está demostrada la inocuidad, o sea, representa un riesgo. O sea, hacemos uso de un servicio, pero tiene sus propios riesgos, y lo que debe saberse, por ejemplo, es que en el caso de Argentina, todo lo que hace, por ejemplo, al tema de telefonía celular, todo lo que está asociado a transmisión de datos, la normativa que tenemos pasa lo mismo que con lo que decíamos recién, es obsoleta, es antigua, se permiten, por ejemplo, a nivel de densidad de potencia, que lo que genera, por ejemplo, una antena, o sea, una antena de transmisión o de pronto de recepción o un teléfono celular, decía, la normativa permite, por ejemplo, valores que están en el orden de los 900 microvatios por centímetro cuadrado, que muchas personas esto no les dirá nada, pero sí les puede decir a las personas que en muchas ciudades europeas no se permite más de 2,5, incluso 10 microvatios por centímetro cuadrado. Entonces allí tenemos la
eso es importante saberlo, ¿no? De que sí, claro. hay otros lugares en donde los ciudadanos están mejor protegidos que nosotros. Y la otra cosa que deben saber es de que las empresas telefónicas han trabajado muy cerca de INIR, que es un organismo, es una ONG que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, y es la que ha fijado también allá por el 98 los límites, y son también límites tremendamente generosos, y que solamente se han basado en lo que se llaman efectos térmicos, o sea, en cómo las microondas, por ejemplo, hacen calentar los tejidos, porque mueven las moléculas de agua y se calienta, pero nunca fueron considerados los efectos no térmicos. Entonces, es importante saber eso, ¿no? De que ya de por sí las normas madre, llamémosla, son excesivamente generosas y favorables a las corporaciones, pero que además las normas locales que nosotros tenemos distan notablemente de las normas que rigen, por ejemplo, ciudades europeas. Y yendo a la vivienda, a donde uno está, yo diría que lo primero que es necesario reflexionar es el tema del acceso de los niños a todo lo que es la radiación ionizante que implica teléfonos celulares, ¿no? Porque obviamente los niños tienen metabolismo más alto, tienen un sistema celular en plena actividad de división, de funcionamiento. Entonces creo que esa es la primera reflexión, es reducir realmente al mínimo todo lo que es esto de naturalizar que los niños estén usando el celular como si fuera un jueguito más, y no es un jueguito más, es un jueguito peligroso. De hecho, IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es un organismo también de la OMS, que la base en Lyon, en Francia, considera, ¿no es cierto?, todo lo que son justamente esta radiación de alta frecuencia como posible cancerígeno humano. Entonces, lo primero son los niños, y después, donde uno pueda utilizar cableado, que se use un cableado y no un sistema radiante. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, muchas personas se abastecen de internet por coaxil, por todo lo que es fibra óptica. Sí. Y obviamente la fibra óptica no emite radiación. Ahora, muchísimas personas reciben la fibra óptica y en su casa colocan un router para que un poco más y no pueda llegar a manejarse una laptop o una tablet hasta el tanque de agua de un edificio. Entonces, este es el otro tema. Quien tiene la suerte, por ejemplo, de tener fibra óptica, que por lo menos traten de distribuir la fibra óptica internamente, pero que no coloquen un router, o sea, porque es un generador de microondas que obviamente termina contaminando la atmósfera de un hogar. También pasa con Bluetooth. Entonces, eso me parece que es importante, que es donde uno pueda utilizar cableado y no tenga que utilizar todo lo que es radiación, enhorabuena. Digo, hasta tanto el Estado cumpla la misión que le corresponde, ¿no? Es decir, que deje de ser casi como un amigo aliado de las corporaciones y se ponga realmente del lado de la protección de la salud, porque, insisto, no entiendo por qué un ciudadano europeo está protegido por su gobierno o nacional o un municipio y solamente el límite de 10, y yo acá tengo que recibir 900. Es decir, hasta tanto eso pase, cuanto más uno pueda reducir el exceso de uso, alejarlo siempre lo más posible del cuerpo, otro elemento importante. Yo creo que eso ya es un aporte clave, ¿no? Y donde uno pueda utilizar cables, no utilizar, por ejemplo, por el sentido de un mouse inalámbrico, o de pronto hay la misma telefonía de manos libres. Si nosotros tratemos de reducir todo lo que es los cócteles de frecuencias que se dan en un hogar, insisto, hasta tanto el Estado se acuerde que su función es protegernos, ¿no? Sí, dos preguntas que vienen de oyentes. Una,
si hay algún medio o aparato para contrarrestar esas radiaciones, dado que dice el oyente que venden aparatos, si serán útiles. Y la otra, si un niño está frente a una tablet o un celular, ¿a qué distancia tendría que estar como para tener menos incidencia? Vos sabés que los chicos tienen jueguitos o tienen, no sé, dibujitos y lo miran a través de los celulares o las tablets, y si hay una distancia a partir de la cual esta incidencia baja considerablemente. Y ahí te van a hacer una tercera pregunta. ¿Qué tiene que ver con esto mismo? Ir a preguntarte, como última pregunta vinculada a las mismas preocupaciones, es en un orden de magnitud, ¿sí? ¿Cuál es dónde está el problema que más nos afecta como habitantes de una ciudad, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, podemos elegir, no siempre, pero podríamos elegir no construir una casa a tantos metros de donde pasa una línea de media tensión. Como vos decís, podemos elegir utilizar el cableado en nuestras casas, pero también es importante saber, porque todo genera radiofrecuencia, de todo este universo de radiofrecuencias, ¿cuáles son las que generan más problemas? Sí, que si es las más dañinas. Las más dañinas o de las que, digamos, para poder tener una profilaxis posible, ¿no? O sea, yo me puedo tratar de no vivir cerca de una línea de alta tensión, ¿sí? Es difícil vivir lejos de unos celulares, ¿no? Ahora, vamos a la primera. Me recordó la primera. Ahora si había aparatos que pudieran contrarrestar las radiaciones. Perfecto. El asunto es el siguiente, que yo puedo disponer de yo puedo envolver, por ejemplo, el celular con un papel metálico y no va a irradiar, pero tampoco va a funcionar. Es decir, claro. Acá también lo puedes apagar. Claro, por eso, el problema en este caso es que si se quiere hacer uso del servicio, inexorablemente se va a ser irradiado. Por lo tanto, como este no tiene una solución. La solución en realidad, primero obviamente es que las tecnologías mejoren. Por ejemplo, quiero decirles de que los teléfonos celulares de hace 10, 12, 15 años, además de microondas, tenían un campo magnético muy fuerte. Por ejemplo, el campo magnético, si uno lo mira ahora, prácticamente no hay diferencia del fondo, eso se mejoró, pero las microondas siguen estando. Entonces, en este caso, ya tiene que ver con los comportamientos de las personas, es decir, que las personas, por ejemplo, no duerman con un teléfono celular en las proximidades, no lo carguen en la habitación donde están haciéndolo, mucho menos en la de los niños. Es decir, tiene que ver mucho con los mecanismos que la propia persona use para reducir esto, teniendo en cuenta que no es inocuo. O sea, ese es el problema. Por lo tanto, cuanto más lo reduzca al uso, cosa que obviamente no le conviene a las corporaciones, pero digamos, cuanto más reduzca el uso, simplemente va a estar más protegido. En el caso de los niños, y creo que eso tiene que ver con la segunda pregunta, sí. Por ejemplo, los teléfonos celulares tienen un modo avión. Entonces, no hay ningún sentido que los niños estén jugando en línea, por ejemplo. Pueden de pronto utilizar esto como un, llamémoslo, juguete en modo avión, es decir, de una forma que no esté actuando, emitiendo, recibiendo, ¿no es cierto? O sea, insisto, es mucho tratar de ver esto. En el caso de los routers que hay en las viviendas, reconozco que como el Estado no ha estado pensando en nosotros, todos los routers deberían tener un sistema muy simple de poder prenderlo y apagarlo. Algunos se pueden encender y se pueden apagar, pero con varios procedimientos que no son muy simples. Entonces, con apagarlo cuando no se usa es una muy buena técnica, porque corre el sentido de mantener un router prendido, por ejemplo, toda la noche. Entonces, nuevamente, tiene que ver
con comportamientos individuales, pero en donde un mínimo aporte del Estado debería haber habido como para dar estos elementos. Yo, por ejemplo, en casa, yo estoy provisto con fibra óptica, y resulta que en el servicio, por ejemplo, para televisión de cable, el router está colocado dentro de la estructura que me provee, funciona todo el tiempo. Y realmente no lo puedo detener, porque Claro. en realidad sería mucho más práctico que yo pudiera cablear directamente todo. Entonces, en esto, insisto, es muy importante de que uno asuma que esto no es inocuo, ¿no es cierto? Claro. Y no es lo mismo que yo lo tenga sobre la calota cefálica, lo tenga al lado del cerebro. Si ustedes vieran, por ejemplo, cómo se mueven las moléculas dentro de una célula con un campo generado por un teléfono celular, realmente le daría bastante miedo. Y bueno, la altura está adaptada para moverse, pero uno está jugando, es un juego como una ruleta, está jugando con los límites del propio organismo. Entonces, ya depende de uno, insisto, hasta que el propio Estado asume un rol mucho más protagónico, donde haya menos voces de las corporaciones, hasta tanto uno mismo tiene que regular el uso. Y cuando vos decías la tercera pregunta sobre cuál es el ordenamiento, yo en realidad te voy a hacer un planteo distinto. El problema del tema de contaminación, porque hablamos específicamente de contaminación, porque hay otras cosas que pueden afectar o tener sus riesgos, como puede ser el cambio climático o el descenso de biodiversidad, pero digamos, en términos de contaminación, todos lo que recibimos son cócteles de contaminantes. Es decir, nosotros no estamos recibiendo de 8 o 9 campos magnéticos, de 10 a 11 las microondas de un teléfono celular, es decir, se juntan todas esas cosas que vienen desde nuestras tecnologías, que vienen desde afuera del hogar, y se unen también con los residuos plaguicidas. Si yo les mido, por ejemplo, si hacen hacer ustedes análisis de sangre y orina, como mínimo cada uno va a tener 3 o 4 residuos de plaguicidas y posiblemente de otras sustancias. Entonces, las personas, el organismo, está todo el tiempo haciendo interactores. Entonces, más que establecer categorías, es asumir de que tenemos que tratar de reducir el mínimo. Hasta tanto el Estado haga un mayor control de plaguicidas, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, verduras, aparte de lavarla muy bien, donde uno puede sacar la cáscara, se la saca, que no garantiza que estén todos los plaguicidas, los residuos plaguicidas afuera, pero una parte no va a estar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, te digo, es una situación casi como de ver cómo hace uno para autoprotegerse hasta tanto el Estado vaya teniendo límites más grandes. Piensen, por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida pero de amplio uso, considerado probable cancerígeno humano por el IARC. En Argentina ni siquiera se está revisando el estatus del glifosato. Hay países como México que ya han tomado la decisión, no más glifosato, y progresivamente se va a ir erradicando. Acá ni siquiera se está debatiendo, y en estudios que muchos de nosotros, por ejemplo en Aviatera y en Chaco, caso control, o sea, de un lugar con los lugares más contaminados de Argentina por plaguicidas, en Aviatera, con los controles en la ciudad de Resistencia, todos tenían plaguicidas y todos tenían glifosato y AMPA, tanto los que estaban en la zona expuesta como los que no. Entonces, esto es una realidad, y obviamente la salud de las personas depende de cómo estos cócteles de lo que viene de afuera más lo que está adentro se combina para generar un riesgo. Entonces, yo creo que incluso sería interesante también por parte del Estado que hasta tanto se tomen decisiones de fondo, y creo que los organismos reguladores deberían hacer esto, por lo menos traten de generar medidas hasta que haya una inteligencia territorial, inteligencia gubernamental, que actúe sobre las causas.
Vos decías, por ejemplo, el caso de los campos magnéticos, la gran ventaja que tienen para ese caso especial, y que insisto, cuando hay exposición continua es de riesgo para niñas y para niños, la distancia es un excelente método. Entonces, mientras se hagan los tendidos, por ejemplo, de alta tensión, con suficiente distancia, y se alejen de las viviendas los de media tensión, pero reducimos notablemente los efectos. Pero claro, si las compañías eléctricas, gubernamentales, e incluso las cooperativas eléctricas, se miran para otro lado y se resisten a adoptar estos estándares, y se sienten muy cómodos con el estándar ambiental de 25 microtesla, estamos en problemas, ¿no? Y de hecho, si ustedes lo piensan, esto que estamos haciendo ahora nosotros, es tratar de hacer algo así como pequeños elementos de autoprotección, hasta tanto los estados, el Estado, recobre la función que es la de protegernos, ¿no? Raúl, te voy a hacer la última pregunta simplemente porque el tiempo nos queda corto siempre, pero bueno, volveremos a charlar dentro de no mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué sabes del 5G? Es decir, ¿implica una mayor exposición a estos campos electromagnéticos? ¿Es exactamente igual que los anteriores? Porque es evidente que lo van a vender planteando que tiene una eficiencia comunicacional 20 veces superior en la transmisión de datos en tiempo real, en fin, toda una cantidad de cosas que parecen muy beneficiosas, pero desde este otro lado, digamos, del efecto sobre las personas, ¿es igual al 4G o implica mayor exposición? Bueno, veamos, obviamente lo que ofrece el 5G es menor latencia, o sea que el tiempo entre los dos puntos clave de un sistema se va a reducir, por eso está muy ligado a lo que es el Internet de las cosas, ¿no? O sea, claro, la latencia supuestamente va a ser baja. ¿Cuál es el problema? Primero, que los ensayos, las pruebas que se están haciendo de 5G, por ejemplo, en Buenos Aires, son ilegales. Es decir, para que yo no entiendo cómo pueden permitirse hacer pruebas si no existe evaluación de impacto previo. No entiendo tampoco cómo puede ser que se estén ya colocando, construyendo antenas 5G, sin estar instalados sistemas, sino como las antenas son más pequeñas, tienen menor alcance, se necesita mayor cantidad. Entonces, partamos de la base que hay algo que está funcionando muy mal, y por eso estamos preparando nosotros las acciones judiciales que hagan falta, ¿no? Sí. Con respecto a los riesgos, pensemos que en una etapa de transición que va a ser prolongada, cuando hablamos 5G, el 5G es en realidad un cóctel de frecuencias, porque va a mezclar, funcionar con distintos paquetes de frecuencias, pero a su vez va a entrar dentro de las ondas milimétricas, y va a entrar dentro de franjas que antes no habían sido, digamos, utilizadas para la telefonía celular. Entonces, va a ser un cóctel mucho más complicado, pero lo que mucha gente no sabe es que en esta etapa inicial, el 5G se monta sobre el sistema 4G, o sea, va a seguir funcionando lo que es el sistema 4G LTE, que actualmente opera, va a ser parte del 5G. Y obviamente después se va a ir como migrando, pero vamos a tener un sistema combinado. Y todo lo que yo estaba hablando antes tiene que ver de pronto con el 3G, con el 4G. Entonces, en realidad, obviamente, aumentan los riesgos, pero con un agravante, y es que el sistema 5G, y particularmente la frecuencia que se van incorporando, y el propio cóctel en sí mismo, no están suficientemente evaluados. O sea, en todo esto es, primero instale y después vea. Y a su vez con una situación que es inevitable, usaba la palabra inevitable, que me da mucha pena y tiene una alta probabilidad estadística, y es que nuestras sociedades de consumo, y que no conocen todos los riesgos, y a veces aún conociéndolos, prefieren justamente llegar a sistemas con menos latencia, más rapidez. Muchas veces no se sabe cuál es el sentido de llegar más rápido a determinados lugares,
Entonces, el problema en este momento para mí pasa en esto, ¿no? De que es un sistema no probado. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bruselas, en Bélgica, cuando quisieron hacer prueba del sistema 5G, las autoridades municipales dijeron no lo van a poder usar porque nuestras normas actuales, a los valores con que operan los 5G, no es posible. Entonces, no les permitieron hacer las pruebas. Quiero aclarar que acá en Argentina, no solo que se hacen las pruebas, sino que aparecen como noticias, se distribuyen las noticias, se está justamente montando toda la red con que va a funcionar el 5G. Entonces, yo realmente lo que siento es estar en una republiquita bananera, pero con una complicidad muy grande de nosotros mismos, los usuarios, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno piensa sobre todo en los niños y las niñas, yo tengo mi niña más pequeña, tiene 7 años, y para mí es un elemento de referencia, ¿no? De las cosas que uno le va creando alrededor y que crea cada vez más riesgos. Y no me parece realmente razonable que para que un grupo de gente se haga cada vez más inmensamente rica y para que mucha gente pueda bajar tremendamente rápido un archivo que tenga, le estemos comprometiendo, por ejemplo, la salud a una niña o un niño. A mí no me parece realmente razonable. No es razonable, efectivamente. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo la participación y quedamos, si te parece, para una nueva entrevista dentro de no mucho tiempo. Va a ser un gusto. Que tengan muy lindo resto del día y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, biólogo, Premio Nobel Alternativo, presidente de la FUNAM. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos aquí con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Seguimos aquí en Radio La Luna, en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y ya estamos en contacto con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, Daniel, hola, Mario, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí un hermoso día, casi les diría que desde el punto de vista climático, esperando que venga esa ola polar que baje la temperatura de los 21 grados actuales a 3 grados, quizás vaya a saber a qué hora del día de mañana. Pero bueno, estamos preparados y mientras tanto estamos disfrutando la buena temperatura. Hoy íbamos a tratar el impacto social de las discapacidades congénitas y adquiridas. ¿Quién empieza? Sí, una pregunta que nos hizo Daniel el viernes pasado acerca de los paralelismos y diferencias que hay entre las discapacidades congénitas y adquiridas. Existen algunos mitos. Por ejemplo, se parte de la base que quien tiene una discapacidad congénita puede enfrentar mucho mejor la vida porque ya nació en esa realidad, entre comillas. Por otro lado, se dice también que una persona que adquiere una discapacidad debe redefinir toda su vida y la crisis es mucho mayor. Esto, a grandes rasgos, es algo que está instalado y parecería ser legitimado por ciertas concepciones, cierta institucionalidad. Así es. Pero no es tan así. No es tan así. Y hay un impacto social fuerte sobre la discapacidad adquirida, sí, tiene que ver con todos los sistemas de seguridad social que deben contemplar esta situación en sus diferentes variables. Y en cuanto a la discapacidad congénita, bueno, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad que tengan los padres que van a traer un niño, una niña, para prepararse y poder tomar las medidas adecuadas en el momento de recibir a esa persona. Rodrigo. Sí, hay una, como dice Carlos, hay una idea de que las personas con discapacidad congénita o genética tienen una vida mejor y por otro lado dicen que las personas que tienen una discapacidad entrados sus años de alguna manera
es como que tienen un punto a favor. En realidad, creo que tiene mucho que ver con el contexto. Tiene mucho que ver con, primero, que no hay ninguna discapacidad, ni siquiera en el mismo grupo de discapacidades, por ejemplo, motoras por accidente o sensoriales o demás. No hay ninguna discapacidad que sea igual a la otra. No hay ninguna persona que sea igual a la otra, no hay ningún contexto, ningún entorno que sea igual al otro. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en la persona que tiene una amputación de brazo que vive acá de vuelta con Daniel Scioli. ¿Bien? No hay ninguna comparación entre una persona parapléjica que vive en Tucumán con Gabriela Michetti. Bien, o sea, las situaciones y con las personas que nacen en otros lugares del mundo, no hay ningún tipo de posibilidad de comparación, y las comparaciones de alguna manera, como dicho, siempre son odiosas, ¿no? Sí. Las realidades son muy diferentes, son muy, muy diferentes. Eso es importante. No, perdón, Rodrigo, sí, dale. No, quería decir que es importante establecer esto, porque en una época, y sigue ocurriendo todavía, Mario, dentro del sector de personas con discapacidad y desde la misma opinión pública, cuando hay alguna persona con discapacidad que se destaca en algo, enseguida se lo pone como ejemplo y se incentiva a las personas que tienen la misma discapacidad o una discapacidad análoga a decir, ven, es un claro ejemplo, tienen que ser como esa persona. Nosotros estamos en contra de eso. Y por eso, Carlos, hago rotación a esto, siempre, y ustedes lo habrán visto, que todas las personas con discapacidad que han sido deportistas han tenido un reconocimiento mucho mayor que los que no lo han hecho. Por ahí, personas con discapacidad que han sido muy buenos profesionales, y padres de familia, madres de familia, bien, no han tenido el reconocimiento que tienen, por ejemplo, las personas con discapacidad que hacen deporte. Eso es un indicador importante. La visión médico-rehabilitadora, ¿no? Claro, tiene que ver con esto de los 3 modelos que hablábamos. Pareciera ser que el sistema, y ojo, no estamos en contra de la gente que hace deporte, tenemos grandes amigos que hacen deporte, nosotros mismos hemos hecho deporte, pero el deportivismo se ha constituido en una especie de bandera snob que, por otro lado, el sistema utiliza para anular estas otras visiones. La persona con discapacidad profesional, la persona con discapacidad que se destaca en otros ámbitos. Pero hay algo mucho más grave, que es que en materia de discapacidad pareciera que el sistema quiere promover fuertemente la meritocracia. Es decir, si fulano de tal, que es cuadripléjico, llegó a tal lugar, por lo tanto todos los cuadriplégicos pueden llegar a lo mismo. Esto es una gran mentira. Yo te hago esta pregunta, Mario o Daniel. A ver. ¿Me podés explicar vos con todo detalle, Mario, la teoría de la relatividad especial? Pero con todo detalle y clarito. ¿Vos me la podés explicar? No, primero la tendría que repasar para ordenar una exposición, pero no podría. No podrías. Y yo digo, ¿por qué no podés? Si Einstein era una persona que veía perfectamente, vos también ves perfectamente. Si Einstein, que veía perfectamente, llegó a explicar la teoría de la relatividad, en consecuencia, todas las personas que ven podrían hacer lo mismo. Por supuesto que esto es como una piedra libre del macaneo, ¿verdad? Sí, claro, eso es evidentemente que eso es falso. ¿Y ustedes piensan que eso es una presión especial que pesa sobre las personas con discapacidad, que además de tener la discapacidad, lógicamente no tienen por qué destacarse en ningún deporte en particular? ¿Ustedes piensan que es una carga extra que tienen? Exactamente. Esto que obviamente lo hacíamos a modo de chanza, ¿no? Para que nos expliques la teoría de la relatividad especial, pero esto, planteado así, suena absurdo. Sin embargo, planteado hacia la discapacidad, nadie se da cuenta, o muy poca gente advierte, que tiene la misma carga de algo absurdo. No tiene absolutamente ningún sentido
plantear que determinada persona con una discapacidad llegó a algo y los demás en consecuencia, y así surgen los mitos. Por ejemplo, las personas ciegas tenemos facilidad para la música, y yo te puedo asegurar que bueno, que no es tan así. Entonces, claro, se impone una carga extra, y entonces surgen cosas terribles que nos ha pasado. Por ejemplo, que gente que tiene la misma discapacidad que Rodrigo o que yo, que estamos en una situación que medianamente estamos dentro del mundo laboral, y hay otra gente con discapacidad que no está y no puede llegar a los mismos objetivos, la culpa no es de esas personas, es que el contexto es otro, y eso no se puede perder de vista. Cuando el sistema pone como mascarón de proa a una persona con discapacidad y le dicen, ven, si él llegó, los demás también llegan, lo que busca el sistema es, primero, desentenderse de un problema que realmente es grave, y además, perversamente, instalar la meritocracia dentro del sector más débil. Claro, es terrible, pero es propio de un sistema que tiene alterado el orden de los valores, es decir, como decimos, si la panza es reina y el dinero es Dios y todo se subordina a eso, en lugar de que la realización de las personas sea el objetivo por el cual vivimos, ¿no? Para que cada uno pueda ser feliz, con las potencialidades y con las deficiencias que cada uno tenemos, pero poder ser feliz y realizarse en plenitud y saber que le somos útiles a la sociedad, si ese fuera el objetivo por el cual se organiza la sociedad, todos viviríamos mejor, pero sabemos que la sociedad se organiza para obtener ganancia para el capital, y por tanto el nivel, es decir, las personas en tanto útiles a la producción de plusvalía, eso es bárbaro, y entonces los vanagloriamos, y si no sos útil para la producción de plusvalía, no le servís al sistema. Lo que hay que cambiar es el sistema. Ahí era, por eso es que nos pareció interesantísima la pregunta de Daniel, qué diferencias había, si había algún paralelismo, y realmente sí, diferencias hay, pero las diferencias que tenemos una persona en relación a otra persona, en relación a otra persona, en relación a otra persona, y con cada uno de los contextos. ¿Que se pueden marcar algunos principios generales? Sí, y está bien marcarlos en tanto y en cuando tiendan a utilizarse para nivelar, no para instalar esta cosa meritocrática tan perversa y que además es invisible. Uh-huh. Yo te cuento varios, por ejemplo, en lo personal, desde que yo me accidenté, tuve mucha suerte. Yo, acá en Mar del Plata me hicieron una campaña para viajar a Estados Unidos, hacer rehabilitación, después hicieron otra para que viajara a Cuba. O sea que tuve una realidad diferente, en una familia con mucha fuerza, con un padre médico que tenía acceso a información que por ahí otras personas no lo tenían, ¿bien? Y por ejemplo, yo pasé mis primeros 11 años de mi vida como persona con discapacidad en una silla de ruedas manual. Porque la idea era que las personas tenían que rehabilitarse y poder manejar la silla de ruedas y poder andar por cualquier lado con la silla de ruedas. Y para mí era un martirio. Claro. Poder moverme. Resulta la peatonal de Mar del Plata, 6-7 cuadras, yo la hacía en 3 horas y media. ¿Bien? Hasta que a los 11 años de mi vida como persona con discapacidad conseguimos una silla de ruedas motorizada. Claro. El cambio de mi vida fue total. ¿Bien? Fue total. Qué bueno. Y así como eso, por ejemplo, la idea de rehabilitación era que yo me tenía que lograr vestir por mis propios medios. ¿Bien? Claro. Pasados los años nos dimos cuenta que si yo llegaba a poder vestirme, iba a tardar 5 horas para vestirme y después tenía 5 horas más para vestirme. Qué bárbaro. ¿Bien? Y eso tenía que ver no con una cuestión de rehabilitación, de ejercicio de rehabilitación, sino que era cumplir con el mandato médico rehabilitatorio de poder
ser como los demás. En cambio de utilizar toda esa energía y esa cosa para otra cuestión que fuera mucho más viable. Bien, fíjate cómo está instalada la cuestión de este tema de que hay que ser, si el otro pudo hacerlo, vos también tenés que poder. Es el gran sofisma de el que quiere puede, sin pensar en el contexto, Claro. sin pensar en el marco social, sin pensar en ninguna otra cosa. Sí, aparte es una frase hueca, porque querer y poder no Por supuesto. hay ninguna relación. Yo querría Pero tantas fíjate, cosas que no puedo, todo el mundo lo claro, sabe. sí. Todo el mundo lo sabe, pero esta corriente del coaching, que tiene una carga ideológica detrás que parece no advertirse, está reinstalando estas cosas. Por eso es que nos gusta poner por lo menos estas luces amarillas y tratar de repensar las realidades desde otro lado, ¿no? Como siempre. Como esta cuestión de que el gordo es gordo porque quiere. Claro. También. Claro. Y si no sos un superatleta que tenés sos un ser inferior. Les puedo relatar algo que nos mandó Gabriela Troiano por el día de hoy, ¿no? Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Dice: las mujeres con discapacidad tienen derecho a gozar de una salud integral a lo largo de toda su vida. Estamos trabajando para incluir en las normas y leyes las problemáticas específicas que enfrentan. Por eso, en un día como hoy, es momento de reclamar por una vida de autonomía y libertad, y eso requiere del acceso a una salud digna, lejos de discriminaciones, violencias y exclusiones, sobre todo en el plano de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Gabriela Troiano nos manda estas líneas. Sí, como siempre, Gabriela Troiano, nuestra compañera que ha peleado y sigue peleando por los derechos de las personas con discapacidad, y que cuando ocupó una banca en el Congreso de la Nación siguió peleando, no se olvidó del sector del cual viene. Así es. Es un reconocimiento también para Gabriela Troiano. Se lo vamos a transmitir. Bueno, tienen un minuto para cerrar. ¿Qué nos quieren contar en este último minuto? Simplemente invitarlos a los oyentes a que repensemos este axioma absurdo, que esta situación absurda en la que te colocamos jugando un poco, ¿no? Sí. A pensar las realidades desde una especie de multiperspectiva. Invitar a someter al escrutinio de la razón todas estas afirmaciones, ¿no? El que quiere puede, nadie es imprescindible, para darnos cuenta que no deja de haber una gran cultura reaccionaria detrás de todos estos aforismos que, lejos de alentar y de ayudar a crear conciencia, no hacen más que nublar la razón y contribuyen a la desintegración. Invitar a eso y bueno, esperamos a ver si nos das alguna otra tarea como la que nos dio Daniel y saber si Daniel está satisfecho con la respuesta dada a su pregunta. No, yo creo que las charlas con ustedes son muy enriquecedoras. A mí me produce siempre una satisfacción enorme compartir con ustedes, porque bueno, ese ejercicio de ponernos siempre en el lugar del otro, ¿no? Cuando hay una discapacidad o cuando hay una diferencia de cualquier tipo, ¿no? Inclusive desde el punto de vista político, ideológico, siempre hay que ponerse en el lugar del otro y tratar de entender qué nos está diciendo, por qué nos lo dice, qué le está pasando. Y esto es un ejercicio cotidiano que tenemos que hacer para ser más humanos, para ser mejores. Todos somos imprescindibles. Carlos, Rodrigo, los tengo que dejar. Les mando un fuertísimo abrazo y volvemos el viernes próximo. Un gran abrazo, Mario. Nos encontramos el viernes próximo. Dale, bárbaro. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes los han escuchado. Carlos Matos y Rodrigo Romera nos han hablado desde Mar del Plata y estamos en contacto con Carlos Mora. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola Mario, hola Daniel, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, transitando este programa de viernes, que nosotros más que de cierre de semana decimos que es la apertura a un buen fin de semana.
de manera tal que lo hacemos con bastante alegría. Vos nos has enviado porque hay una lucha que es en defensa de la reserva de la biosfera del Parque Pereira Iraola. Yo te pediría, Carlos, si vos nos podés dar algunos datos duros respecto de lo que es el Parque Pereira Iraola, que casi toda la gente lo conoce porque alguna vez ha pasado por allí o ha ido de picnic, pero ¿qué dimensión tiene? ¿Qué plantaciones tiene? ¿Qué animales, aves habitan en ese lugar? ¿Y qué se quiere decir cuando estamos defendiendo la biosfera del Parque Pereira Iraola? Bien, mira, tenemos poco tiempo, así que vamos a ser bien concretos. Yo lo primero que quiero aclarar, que yo soy docente a partir de mi profesión, ¿no? Que es el trabajo en la gestión ambiental. Uh-huh. Y el análisis que vamos a ver, o que voy a hacer, es justamente no desde las partes, ninguna de las partes involucradas, que es el Estado, que es las ONG, o sea, el que representan a la gente, sino es una vista así, digamos, imaginémonos que estamos en un dron, ¿no? Uh-huh. Y tendríamos que tener también un poco de tiempo para contar un poco la historia. Pero la historia la vamos a tocar así muy de costado, ¿no? El Parque Pereira Iraola, que todos conocemos, llamado otrora por nuestros padres Parque de los Derechos de la Ancianidad o directamente Parque de la Ancianidad, está ubicado en las zonas periurbanas de partidos como Florencio Varela, Berazategui, Ensenada, Berisso y La Plata. Uh-huh. Para que se entienda más o menos la extensión, parémonos en la rotonda de Alpargatas, ¿sí? Sobre la ruta 2, de oeste a este, terminaría en el Río de la Plata. Uh-huh. Es una zona extensa de más de 10.000 hectáreas. Qué lindo. Allá por 1948, en el gobierno de Perón, se anuncia la expropiación de este territorio para hacer un parque para la comunidad. Se inaugura un año más tarde, ¿no? O sea, digamos, en el año 48 se anuncia la expropiación. Y yo resumí en el discurso que dio Perón en ese momento el objetivo: salvar el tesoro forestal y artístico estratégicamente implantado entre Buenos Aires y La Plata y realizar una vasta obra cultural, social, científico, turística, que incluyera institutos experimentales, laboratorios, viveros y parques zootécnicos. Digamos, se anunció así en principio del 48. En principio del 49 se expropia. Y en principio del 50 se inaugura. En la superficie, decíamos, 10.000 y algo de hectáreas, se le agregan a lo largo de ese año de expropiación 110 hectáreas más. Y ahora salgamos un poquito de la parte histórica, a pesar de que seguimos. En el año 1971 nos vamos a las Naciones Unidas y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura crea un programa que se llama MAP. La sigla en inglés es Men and Biosphere, o sea, el hombre y la biosfera, que es una iniciativa científica. Y yo dije esto porque hay un montón de cosas muy coherentes en el discurso o en los objetivos originales anteriores a lo que pasa después, ¿no? Pues fíjate, en el año 71, 21 años después de la inauguración, se hace un programa con objetivos muy similares a los cuales fueron expropiadas estos terrenos, ¿no? Bien. Para promover el desarrollo económico, social, cultural, apropiado y ambientalmente sostenible. Se arma una red mundial en la actualidad de biosfera, o sea, de reservas de biosfera, que tienen que tener determinadas esas características y las deben documentar, digamos. No hay que hacer como de rendir cuentas, claro, desde el país hacia Naciones Unidas. Esta red en este momento tiene 669 sitios y están distribuidos en 120 países del mundo. En 2008 la UNESCO declara la reserva de biosfera al Parque Pereira Iraola, a esto que nosotros hemos explicado recién. Sí, sí. ¿No? Que es el objetivo es preservar la biodiversidad, entre otras cosas, ante el avance, digamos, del
sabemos cómo está de la arrasando. topadora que para los negocios inmobiliarios. Exactamente, digamos que, bueno, nos podemos hablar un día de todo lo que son las zonas de humedales, todo lo que es la zona de costera del Río de la Plata, que viene desde el norte del conurbano hacia el sur, ¿no? Sí. Después, bueno, para no perder el hilo, digamos, en 2008 entonces se declara la reserva de biosfera. En este parque nosotros contamos con 132 especies forestales introducidas y flora autóctona, digamos, los flora autóctonas, talas, espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos. No te olvides que en la parte este que da al río tenés toda la selva en galería que viene bajando con toda esa diversidad que viene trayendo el arrastre del río por el desagüe del Paraná. Exactamente, del Paraná y el Uruguay. Entonces recibimos todo eso. Hay 200 especies de aves, entre ellas cardenales, orzales, loros, teros, bueno, 20 veos, carpinteros, calandrias, golondrinas. Para volver un poquito al tema, y quiero hacer una aclaración, un pequeño intervalo, más allá de esto, ¿no? Que esta visión, repito, no es parcial en el sentido, obvio, ojo, hablo de parcialidad no para estar del lado de un lado u otro, sino para hacer análisis y estudios, ¿no? Cuando nosotros hacemos estudios de impacto de la gestión del ambiente, a veces uno se pone y queda medio como el malo de la película de ambos lados, ¿no? Porque siempre hay dos lados. Claro. Pero bueno, tenemos que entender, por ejemplo, que estas zonas de reservas tienen un área que es un área núcleo. Generalmente miremoslo como una célula, ¿no? Cuando estudiamos la célula, que tiene un núcleo, que tiene, bueno, digamos el citoplasma vendría a ser una zona de amortiguación, la zona núcleo, que es la zona que uno protege, y la zona de transición, donde se producen una serie de cuestiones, tareas. Esas tareas dentro de esta área deben ser sustentables. Claro. Digamos, cuando nosotros íbamos por el camino centenario, cuando no estaba la autopista Buenos Aires de La Plata y todo el mundo tenía que ir por la ruta 36, la vieja ruta 2 o el Calchaquí, ¿no? Avenida Calchaquí. Así es. Entrábamos por ahí y veíamos que había quinta, ¿no? A la derecha, antes de cruzar cruzando el Camino General Belgrano, ¿no? Que va hacia el Parque de los Niños, la Ciudad de los Niños. Toda esa zona que vemos allí, todo es parte de esta reserva. Hay conflictos de los que se te ocurran, desde abandono y desarme de autos robados, desde actividades no permitidas por justamente la calificación de esta reserva. Bueno, hay cuestiones, inclusive hay gente que yo estaba diciendo, la historia es fabulosa, ¿no? Gente que se hacía pasar por guardaparque, o tiene guardaparque en la reserva. Después podemos hablar de cuál es la función de los guardaparques, no hablemos de un guardaparque provincial que un guardaparque nacional. La reserva, por ejemplo, decíamos, tenía zona núcleo. Generalmente, yo les decía, miremoslo como una célula, pero esta tiene una forma distinta. La zona de transición está al oeste. La zona de amortiguación o la zona buffer está en el centro, y la zona núcleo de protección está al este, pasando del otro lado de la autopista Buenos Aires-La Plata, para que tengamos una idea. Sí. Hacemos un rectángulo, digamos, vamos de la rotonda de Alpargatas hacia el Río de la Plata. Bien. Los objetivos de la reserva en sí, decíamos, son las prácticas de uso sostenible, que permitan una relación de equilibrio entre la población y el ambiente, que haya una gestión del territorio entre la naturaleza de la diversidad biológica y los bienes naturales, o sea, digamos que puedan vivir en armonía, de manera absolutamente responsable. Bien. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y esto es un brevísimo resumen, ¿no? De que se pierda esta categoría de reserva de biosfera. El Estado provincial, por ejemplo, no presentó informes sobre el estado de la reserva desde hace varios años, ¿no? Varios años. ¿Y por qué no lo hace?
Porque debe haber funcionarios que están cobrando un sueldo para que lo hagan. Podemos decir desidia, abandono. A mira. ver, hay varias gobernaciones, vamos a poner, no vamos a nombrar, pero igual alguna va a tener que salir al aire. Pero yo personalmente, desde mi análisis, desde mi visión de la gestión del ambiente, digamos, nunca fue muy destacada, pero cada vez es peor. Amigo. ¿Sí? ¿Sí? Hay un abandono total. Y más o menos, Mirá, ¿de qué año, ¿desde qué año empieza esta desidia? Sí, yo calculo 2010 en adelante. De 2010 en adelante se nota, se llama el descuido, el abandono, ¿no? Porque antes pasabas, veías un montón de máquinas trabajando, gente, la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero hay varias cuestiones más, Mario. En 2018 se les pide un informe de revisión, ¿no? A la gobernadora, si es gobernadora, al gestor, ¿no? A quien tiene el poder ejecutivo de la provincia, y se presenta imagínate, estamos hablando de pasamos una revisión de 200 hectáreas, y vos envías un vergonzoso documento, como dicen allí en donde uno recaba de una carilla. ¿Sí? O sea, se envía un informe de una carilla. Es una cosa, ¿no? Sí, impresentable. O sea, ¿cómo es el proceso? La UNESCO le pide al Estado argentino, a través del Ministerio de Ambiente, que le pida a la provincia de Buenos Aires que presente un estado de revisión adecuado. Entonces, ¿cuáles son los organismos que tienen que hacerlo? El OPDS, o sea, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, se le pide al Ministerio de Desarrollo Agrario, que es el último escalón que tenemos acá, que presente el informe, ¿sí?, con un plazo al 30 de septiembre del 2020, el cual no fue presentado. ¡Qué bárbaro! Esto es un indicador de abandono por parte del Estado, y lo único que quedan pedaleando en el aire son las organizaciones sociales, que son las que reclaman y las que están tratando de cuidar el lugar, ¿no? Aparte de ser violatorio, ¿sí?, porque la categorización de biosfera, ¿sí?, y perder esa categorización es violatorio del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. Por lo tanto, también fue, porque ya terminó en diciembre del año pasado, del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020. O sea, todo eso no se respetó. Te hago una consulta, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Vos sabés que nosotros, con Mario y un grupo de amigos, hace unos cuantos años atrás, hicimos una caminata en defensa del sistema de médanos de nuestra costa atlántica, ¿no? Y caminamos desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, un grupo de unos 15 jóvenes y algunos no tan jóvenes. Y fue un impacto muy grande para todos los que participamos, porque claro, nos encontramos con una riqueza fenomenal, y también vimos los desastres que en muchos lugares hacía el hombre con su intervención, ¿no? Ahí conocimos bien toda la zona de Mar Chiquita, que también es otra de las reservas de biosfera de la Argentina. Sí. Y yo lo vengo siguiendo, y siempre hay cada vez que se crea una de estas reservas, se genera, casi te diría automáticamente, una tensión entre el tema inmobiliario y quienes luchan por preservar esos lugares que son generalmente son lugares especiales, ¿no? Lugares que tienen una calidad particular. Yo me acuerdo que nos contaba la gente que defendía todo el entorno de Mar Chiquita, la presión que había desde el municipio de Gesell para no aceptar porque se quería ampliar la zona, querían había una serie de iniciativas que eran bombardeadas desde el propio Consejo Deliberante
porque claro, si entraban en esa modificación del código, digamos, se anulaban o se ponían en cuestión un montón de posibles negocios inmobiliarios. Esto está presente en casi todas estas iniciativas. Me imagino que en el Parque Pereira Iraola, que es una reserva que está en el corazón del AMBA, ¿sí? También debe haber muchos intereses en juego, ¿no? Sí, totalmente. No nos olvidemos de los incendios de los 90 en la Reserva Costanera Sur, en Cava, ¿no? Sí. Que eran metódicos porque lo que se quería hacer allí era el emprendimiento inmobiliario, hasta que se dieron cuenta de que un día se le plantaron miles y miles de personas que visitaban, que claro, todas juntas no se habían dado cuenta del peso político que tenían, ¿no? Y llevaron a que dijeran en esa época, no, esto acá no se puede. Pero la idea era justamente voltear la reserva para hacer un emprendimiento inmobiliario, como siempre, ¿no? Para el beneficio de unos pocos. Sí. Hay entre las quienes conforman la asamblea, yo les recomendaría, por ejemplo, yo hoy me puse en contacto y bueno, y a partir de ahora creo que me voy a poner a disposición, si así lo determinan, de las personas que forman parte de esta asamblea por la reserva de la biosfera, porque me parece interesante. Están conformados por profesores universitarios, estudiantes, ciudadanos, representantes de pueblos originarios, ¿no? Tienen una reserva de más de 10 años, para una asamblea de más de 10 años, o sea, contribuyen ellos a preservar y mantener los valores naturales, culturales, agroecológicos. Excelente. Entonces, es una zona que aparte sirve de filtro para los humedales. Hay humedales allí, para, bueno, los bosques en sí, y también para la recarga del acuífero Puelche, ¿no? Que es una zona de recarga para la recuperación en el proceso del ciclo del agua. Claro. Y otra cuestión que es un tema que está asociado, pero se debería tocar medio aparte, que es que mucha gente también lo habrá visto, y muchos habrán ido a visitar, que es la estación de cría de animales silvestres, ECAS. No sé si lo vieron, alguna vez pasaron. Bueno, allí hay una estación en la cual tenía ciertos objetivos. Yo vi unas noticias, allí había innumerable cantidad de animales exóticos, y sí, es cierto, yo leí, es que era como que se había convertido en un zoológico, ¿no? Y la gente iba a divertirse. Yo la verdad he llevado a mis chicos, que ya no son chicos, pero sí he llevado a visitarlo. Había animales sueltos, vos te podías no bajar del auto, pero podías dar de comer una galletita. Era muy parecido al zoológico de General Rodríguez, que tenía los leones y todo, pero un poquitito más diverso y un poquitito que tenía una forma así. Pero el objetivo en sí era, nos tenemos que preguntar, cuando hay digamos, con el tema del tráfico de uno de los 3 o 4 negocios internacionales más graves que hay, que es el tráfico de animales silvestres, ¿no? Así es. ¿Qué se hace con ellos? Nos dice un oyente que está la película El al acecho con Rodrigo de la Serna, que se habla de estas cosas del Parque Pereira Iraola y justamente del tráfico de animales. Exactamente. Ahora, Carlos, tenemos los últimos 30 segundos. Dale. Para cerrar, simplemente tengamos en cuenta que la relación de las demandas, pues se demanda, sí. En febrero se empezó a vaciar esa estación por un montón de denuncias y por un montón de mal uso, ¿no? del objetivo indebido. Sería bueno un día tratar ese tema, porque también sería bueno que funcione como tendría que funcionar y no que lo cierren. Perfecto, ¿no? Bueno, vamos entonces, nos comprometemos a volver a darte un espacio quizás un poquito más amplio para tratar este tema, para que también nos vincules con la gente de la asamblea y podamos dar una mano en la lucha por esto, que en definitiva es la lucha por la vida, no es otra cosa. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, gracias por el espacio y bueno, estamos en contacto, Mario, Daniel, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Mora, ustedes lo han escuchado, realmente preocupante la despreocupación de los gobernantes cuando tienen que defender el ambiente,
La despreocupación es total. Me acordaba del Consejo Deliberante de Villa Gesell. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, aquí tenemos a... No la tenemos a Laura. Mira, estoy en contacto con Laura, pero ya está por llamar Laura Deriu, con la que vamos a estar hablando sobre justamente el tema más importante, que es qué hace nuestra gente, qué hace el ciudadano, qué hace las personas comunes respecto de estos temas, y cada vez tienen más interés. Es decir, todos estamos tomando conciencia que la destrucción del hábitat en el que estamos, que es este pequeño planeta, alguna vez, Daniel, hice una nota, ahora no me acuerdo los números, pero por ahí anda, donde dije, bueno, podríamos seguir produciendo todo esto si viviéramos en Júpiter, que es mucho más grande que la Tierra, pero en la Tierra no hay lugar para estas aventuras destructivas, extractivas, contaminantes, y ya estamos en contacto con Laura Deriu. Laura, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal, Laura? Bien, así estaba escuchando atentamente. Yo ya firmé por el Parque Pereira. Hay una firma, se juntan firmas por toda la solicitud que viene explicado mi antecesor, y así que bueno, es pública, así que todos pueden acceder. Así es, yo también firmé. Sí, perfecto, sí, hay que seguir. Mira, eso tiene que ver con lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Que la preocupación ciudadana en la Argentina por estos temas, crisis ambiental y todo lo que acarrea, según una encuesta, ha aumentado en el último periodo de 5 años el 700%. ¿En 5 años? En 5 años, nada menos. Esto es una encuesta que ha hecho es una encuesta en realidad no sobre Argentina solamente, sino sobre todo el mundo en realidad. Un grupo que se llama The Economist Intelligence Unit y fue difundido por distintas ONGs, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre en Argentina, la WWF, que es la Fundación Mundial para la Vida Silvestre, que es una organización que tiene muchas décadas y que trabaja por estos temas, y justamente se hizo esta encuesta en relación a que el 22 de mayo pasado fue el Día Mundial de la Biodiversidad. Así que bueno, íbamos a hablar de eso, y yo justamente me acordé, en relación a lo que dice esta encuesta, que ahora vamos a profundizar un poquito, y que atraviesa todo, o sea, el interés ciudadano por todas estas temáticas que uno dice, no es solo el ambiente atraviesa la moda, o sea, lo que usamos para vestirnos, lo que comemos, los productos inclusive farmacéuticos, o sea, hay una corriente muy fuerte de las fitoterapias, los alimentos fitoterapéuticos, los alimentos nutracéuticos, la cosmética, o sea, hábitos de consumo que están cambiando en el mundo y que están haciendo una fuerza muy, muy interesante. Y te voy a hacer escuchar algo que tiene que ver justamente con esto, y con algo que parece que va a ir para atrás, que era aquel encuentro o convenio, o vaya a saber qué, que iba a ser Bioceres, la empresa de Sigman, con su trigo con glufosinato de amonio, transgénico, tolerante a la sequía, con una marca y un producto emblemático, que eran los alfajores Habana. ¿Quién no los conoce? Claro. En relación a todo ese escándalo que se armó, hasta surgió un jingle, una canción que si vos querés las podemos escuchar ahora. Dale. Habana, chau, chau, chau. No queremos tus transgénicos acá. Habana, chau, chau, chau. Estás a tiempo de tirarte para atrás. Dale, Habana, comparte. Dale. Que ningún alimento ni en el campo. Tu veneno se llama HB4. Habana, chau, chau, chau. Estás a tiempo de tirarte para atrás. Habana, chau, chau, chau. Tus alfajores no compramos nunca más. Igual ya no estaban de ricos. Nada, la verdad. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Qué golpe. Ese es un torpedo en la línea de flotación. Y tanto fue el golpe, no solo por este tema, sino cómo repercutió en las redes sociales, en la participación ciudadana a través de redes, desde Facebook, Twitter, Instagram.
bueno, correos electrónicos, en fin, que la empresa parece que va a dar marcha atrás, que ha dicho que no tiene nada cerrado, que ellos priorizan al público al cual se deben. Calcular que es una empresa que está del año 1947. Ahí fue Mirá una vos, empresa claro. que vende 100 millones de alfajores por año, que además exporta. Bueno, en la Argentina dicen que se consumen 1.000 millones de alfajores. El alfajor es como un invento nuestro, igual que el Magic Click, ¿te acordás? Sí, claro, eso me acuerdo, pero no sabía que el alfajor también era argentino, como el dulce de leche. Un invento nuestro, exactamente, con esa forma tan particular. O sea, Y qué ricos que son. Bueno, además es un emblema de la ciudad, o sea, y además exportan, ha trascendido las fronteras, o sea, priorizando el consumidor, aparentemente ese acuerdo va para atrás. Pero bueno, de ahí viene lo que íbamos a hablar hoy, que es justamente ese incremento, ese aumento que hay en la sociedad, en la comunidad, en la ciudadanía, por estas cuestiones, porque la ciudadanía se ha dado cuenta que atraviesa su vida y que no son cosas que pasan lejos, sino que son cosas que van a repercutir en su cotidianeidad. ¿Y hay un estudio etario respecto de esta encuesta? Acá no habla de estudio etario, no lo relaciona con edades, pero sí por ejemplo, para la Argentina sí relaciona, el estudio es de varios países, son creo que casi 80 países, y en Argentina es el incremento de esto se ve como, se evalúa a través de, por ejemplo, redes sociales, un punto, medios de comunicación, otro punto, o sea, cómo los temas medioambientales y todo lo que lo atraviesan empiezan a aparecer en lugares donde no aparecían, cómo se comparte, cómo se insta, por ejemplo, a campañas, a fomento, a información, marchas, movilizaciones, en fin, todo lo que se hace, ya sea desde una red o desde poniendo el cuerpo, o sea, cuando uno sale también a hacer un reclamo, también no es a través de una red, pero sí la convocatoria se hace a través de redes. Y muchas veces te sorprendes porque aparecen miles de personas que se autoconvocaron a través de una red social por causas de este tipo y por otras, por supuesto. Pero bueno, esa medición llega a esa conclusión. Y es muy interesante porque la gente está empezando a buscar en el mundo inclusive, productos sustentables. Y esto a nivel global ha aumentado un 71%. O sea, el ciudadano, la persona que empieza ya a mirar, a estudiar, a ver la sostenibilidad o no de un producto, cualquiera que fuera ese producto, y eso se incrementó en un 71%. Esto es espectacular, porque vos sabés que te voy a interrumpir un minutito nada más, pero los clásicos, los economistas clásicos planteaban que el producto es el que genera la demanda, pero si la demanda, ahora estamos sabiendo que si la demanda cambia, también obliga al productor a cambiar el producto, y si la sociedad empieza a demandar productos, por ejemplo, agroecológicos, es indudable que está cambiando también la fuente de producción. ¿Me perdonas otro minutito? Sí, dice Ángel González, que nos está escuchando en San Martín de los Andes, dice, acá tenemos la cuenca Lácar, Valdivia, que tenemos la intención de que algún día sea declarada reserva de la biosfera. Del lado de Chile tienen la intención de hacer centrales de paso que inundarían territorios tan importantes para la vida de comunidades mapuches y para la vida en general. Nos dice Ángel González, desde allí, desde San Martín de los Andes, que es un gran amigo, un enorme luchador también por, bueno, lo he dicho hoy, por el acceso a las costas de los ríos, de los lagos, y allí ha perdido un hijo justamente que por eso lo asesinaron, porque fue a la costa de un río y un matón, ¿no?, que pretendía que eso era propiedad privada, lo asesinó. Bueno, seguimos, Laura. Qué horror. Bueno, hay que movilizarse y seguir avanzando sobre estas cuestiones y seguir ganando también terreno, ganando la calle, ganando las redes. No hay que quedarse porque, insisto, siempre decimos lo mismo, no hay tiempo físico. No hay tiempo físico. La economía tiene que transformarse totalmente también, como vos bien lo decías recién. Vamos hacia otro tipo de relación que tiene que ver más con la cooperación que con la competencia,
donde la codicia tiene que quedar de un lado, porque la verdad, si no, nos vamos todos hacia el precipicio cantando bajito, y es así, lo dice la ciencia a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero esos cambios que vos decías recién, Mario, también tienen que ver con la alimentación, y vos fíjate que en esta pandemia se vio mucho. Hay muchos nodos, grupos agroecológicos que están produciendo, uno es acá cerquita en el partido de Luján, produciendo en cantidad y elaborando productos sin químicos, sin veneno, porque convengamos que el fitosanitario es para la planta. Para el humano no es un fitosanitario, es un veneno, porque se lo come. Claro. Entonces, empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Esos productos también, hablaba recién cuando empezaste el programa del tema de las ondas, y ahí también se tocó el tema de los agroquímicos. Muchos son neurotóxicos. Hay un trabajo que yo estaba leyendo la semana pasada que relaciona el Parkinson con productos con agroquímicos, con su capacidad de generar daño a nivel del sistema nervioso central y desarrollar, por ejemplo, esa enfermedad. Y hay trabajos que están publicados, además del cáncer, que es lo peor también, como un elemento. Claro, no son dosis letales las que hay en los alimentos, obviamente, pero son dosis que se van haciendo acumulativas, porque uno... Claro, no te matan en un día. Pero por supuesto son los asesinos perfectos. Lo que no se puede negar es el poder carcinogénico o neurotóxico de estos productos, que insisto, el sector que quiere seguir imponiendo eso los llama fitosanitarios, sí, para la planta, pero para nosotros no son posibles, no, sería un detalle interesante. Pero bueno, volviendo al tema que yo te decía, que en la pandemia se vio que la gente empezó a alimentarse en forma agroecológica, porque como la gente no salía y con la cuarentena se conformaban bolsones de verduras de 5 o 7 kilos, y es la gente que producía en forma agroecológica siguió trabajando, no paró un solo día. Entonces le hacían llegar a las personas que no querían moverse de sus casas los bolsones. Y la gente empezó a darse cuenta que comer agroecológico no tenía un costo mayor, porque los precios eran similares y a veces hasta más baratos de lo que pagaban en algunos lugares de capital. Y se empezó a crear nodos de distribución y empezó a aumentar la demanda, y ahora es cada vez más gente la que consume. Y esto es imparable. Ese es un aspecto de eso que está cambiando, el tema de los alimentos, que no es menor, claro. Y máxime si pensamos en las enfermedades. Y bueno, y de ahí viene, esto es como una bola de nieve que cada vez es más grande, es imparable, por suerte, y espero que tengamos tiempo, es lo único que hoy tenemos que pensar, si estamos todavía a tiempo, por lo menos de que no sea tan terrible la crisis, que no se va a poder evitar, pero al menos no llegar a los 2 grados de los que se está hablando. Bien. Bueno, Laura, ya estamos en las 18:54, 55. 54. Y si querés, tenés los últimos segundos antes de que Leandro Mugarza me eche de aquí, de este salón, porque ya viene Independiente Rey de Copas. Me dice que ya no tengo más tiempo. No, por eso, no, yo miro la hora y siempre me acuerdo que el 55 nos tenemos que despedir. Pero bueno, hay mucho para hablar todavía, así que seguiremos el viernes que viene, María. Dale, perfecto, Laura. Bueno, te mandamos un beso desde aquí. Saludos, igualmente. Disfrutá Mercedes, que es un lugar hermoso. Bueno, chau. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, con esto cerramos nuestra programación del día viernes. Como ustedes han visto, 5 entrevistados. La verdad es que hemos sacado un programa que yo creo que ha sido de interés particular, porque lo que ha prevalecido es lo ambiental. Nos despedimos hasta el lunes a las 12, aquí en Radio La Luna AM 1140, nuestro programa La Brújula. Ahora quédese en Rey de Copas, Independiente Rey de Copas, con Oscar Algañarás.